Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un nuevo video para hablar sobre educación financiera y particularmente en este caso sobre un tema que eh, es de interés de los argentinos particularmente. Nosotros hemos acuñado una palabra que define un poco las conductas de los argentinos vinculados al dólar. Argentinos verdópatas, ¿no? Seguidores de, del dólar como un elemento de refugio para la protección de nuestro dinero en un país con una inflación crónica. Pero me parece que también es momento de analizar algunas particularidades, una muy fuerte, que es la que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la relación entre el dólar y la inflación, pero ya no la inflación que nosotros conocemos, la inflación que sufre la Argentina desde hace más de 70 años, sino otra inflación, ¿no? Otra inflación que lamentablemente muchas veces desconocemos y consecuentemente que desconocemos no la podemos considerar o tomar en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones financieras o en otras ocasiones este aspecto es subestimado. Así que vamos a hablar hoy del dólar, va a ser una primera entrada en el tema del dólar como de vuelta como refugio, como herramienta para la protección del poder adquisitivo de nuestros recursos. Vamos a mencionar el impacto de la inflación y vamos a dar en este primer video una aproximación de qué manera nosotros podemos manejar de una manera más eficiente estos recursos. Como siempre, un temario que nos sirve a nosotros para ordenar el modo de abordaje de estas cuestiones, ¿no? En primer lugar, vamos a hacer de vuelta, si es necesario, quizá no tanto para los argentinos, pero sí para otros países que están enfrentando este fenómeno, por lo menos con una magnitud desconocida, al menos en los últimos 10, 20, 30 años, que tiene que ver con la definición de la inflación y su impacto en el poder adquisitivo. Después vamos a decir de qué inflación estamos hablando, que ese que es el dato quizá más revelador para algunos, ¿no? ¿Qué inflación en particular estamos mencionando? Vamos a hablar de cómo funciona una conducta que tenemos, que es la de atesorar billetes, pero vamos a ver si eso nos protege del dato, que es la inflación que ocurre en los Estados Unidos. Vamos a hablar de cómo avanzar, dar un paso más una vez que tomamos nota de este tema, de la inflación y el impacto en nuestros ahorros, y ver cuál es el rendimiento mínimo que sería necesario para protegerlos. Y vamos a mencionar un concepto de tasa real. Tasa real. ¿Qué es la tasa real? La tasa que contempla no solamente el rendimiento que yo puedo obtener de una inversión de manera aislada, sino vinculada a la tasa de inflación relacionada a ese activo en particular. ¿Sí? Es decir, ese activo sufre una erosión producto de la inflación y bueno, vamos a ver qué rendimientos en consecuencia deberíamos nosotros obtener o apuntar a conseguir. ¿Para qué? Para, bueno, al menos neutralizar el impacto de la inflación y, de ser factible, obtener un rendimiento positivo por sobre la inflación. Y como decimos, como este es un video de una serie de videos asociados al tema dólar, inflación, alternativas de inversión atadas al dólar, bueno, ¿cuáles son? Vamos a ir escalando en las variantes que se encuentran disponibles. Y bueno, hoy empezamos por, digamos, la versión más moderada del tema de inflación e instrumentos de inversión. La moneda de cada país es una moneda fiduciaria en general, ¿no? Es una moneda que no tiene un respaldo, un patrón de respaldo que dice, bueno, yo puedo convertir estos billetes que tengo, ya sea el dinero que tengo en el banco o el dinero que tengo en el bolsillo,
en algún tipo de activo que me genera realmente la protección, ¿no? Cuando hablamos de, no son monedas convertibles, claramente, sino que son monedas de carácter fiduciario. Es decir, que están basadas en la fe, en la confianza que tiene aquel que tiene ese dinero, lo utiliza para sus operaciones, lo utiliza como medio de ahorro, como unidad de cuenta, un poco las funciones de una moneda, basadas en la confianza que nos merece ¿quién? El emisor de ese dinero. Como decíamos, países que han tenido inflación crónica, la Argentina, claramente, un ejemplo, inflaciones, tasas de inflación elevadas, procesos hiperinflacionarios también, ¿por qué no? ¿Qué es la inflación? Bueno, es un proceso de aumento generalizado, es decir, que los precios de los bienes y servicios de la economía crecen y crecen de manera generalizada y sostenida en el tiempo, es decir, de manera, ese aumento, que puede variar claramente en su manera porcentual, se sostiene en el tiempo. Entonces, por lo tanto, genera una dinámica y conductas en los agentes económicos, ya sean empresas, en el Estado y en los particulares, en las personas de a pie, que bueno, hay que, siempre decimos nosotros, que los procesos pueden repetirse, pueden sostenerse en el tiempo, pero siempre hay un contexto donde uno debe analizar esa cuestión. No repetir conductas del pasado, no repetir de manera automática respuestas ante determinadas situaciones, sin una lectura comprensiva de ese contexto. ¿Qué causa la inflación? Bueno, hay distintas visiones, pero podemos decir que en general se trata de desequilibrios macroeconómicos que generan situaciones de déficit fiscal, donde los estados por lo general gastan y de manera, digamos, de vuelta constante por encima de los recursos que puede obtener ese estado. Ese déficit da lugar a una emisión monetaria que es necesaria para poder atender los gastos que ya digo, superan los ingresos. Esta es digamos, la versión más convencional, la monetarista, y hay procesos puntuales que pueden elevarle el costo de algunos elementos claves de la economía en general, ejemplo el petróleo, ejemplo los alimentos, y eso dispara el tema inflacionario. Digamos, puede decir, si vos tenés una base de inflación, producto, ya digo, de esos desequilibrios de tu economía, se adicionan elementos extraordinarios, ¿sí?, que elevan todavía más esta dinámica de precios en alza y que con algunas recetas más efectivas, que siempre son en general dolorosas porque implican disminuciones del consumo, pérdidas del poder adquisitivo, disminución en el valor de los ahorros. Bueno, este proceso se viene dando, por lo menos en la salida de la pandemia, ¿no? Lo sabemos, la pandemia generó que los estados tuvieran que volcar más recursos para sostener una economía que estaba paralizada, bueno, y esos recursos no tenían una contrapartida en la economía real, bueno, eso generó todavía un mayor nivel de emisión. Este fenómeno tiene una característica, que la inflación estaba como olvidada muchas veces en los libros de texto y en la vida cotidiana de las personas, porque era un nivel realmente a nivel mundial muy bajo en los países, ¿no? Las variaciones de precios podían ser del 1,5, 2%, aún en la región de América Latina los niveles de inflación no superaban por lo general los 4 o 5 puntos. Ahora el fenómeno mundial, vinculado también en particular al tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, elevó precios de insumos centrales, ya digo, alimentos, energía, ¿no? Y eso impactó y reactivó la lógica de la inflación. Entonces, vamos a detenernos, si quieren, un minuto en esta cuestión para incorporarlo. Es decir, bueno, ya no es solamente una problemática de un país mal acostumbrado, si queremos llamar así, al tema inflacionario, sino que empieza a ser más visible y empezar a sentirse en las finanzas
de las empresas y en las finanzas de los hogares de manera concreta. Un dato que mencionamos al pie de esta diapositiva es el concepto acumulativo de los aumentos de precios, ¿no? Hemos hablado en algún punto del fenómeno del interés compuesto. Bueno, a la hora de la inflación, nosotros sabemos que un aumento de un mes, al mes siguiente los precios vuelven a subir sobre los precios del mes anterior, por lo tanto se da esta dinámica de aumentos acumulativos, ¿no? Como si fuera el fenómeno del interés compuesto. Es decir, no es cuestión de sumar los índices de cada mes, sino pensarlos de manera acumulativa. Estamos en un mundo donde la inflación volvió a aparecer, donde los estados están reaccionando en general elevando la tasa de interés, el costo del dinero de cada uno de los países, tomando en algunos casos mayores niveles de impuesto y viendo de qué manera pueden surfear esta situación y volver a los niveles anteriores de inflación. Es decir, que este es el dato. Inflación significa, ni más ni menos en términos concretos, pérdida de poder adquisitivo. Y en general, en el corto plazo, esa pérdida de poder adquisitivo no va a poder ser recuperada. Dato a tomar en cuenta. Ahora, ¿esto afecta solamente los ingresos y la capacidad de consumo o afecta a otras cuestiones más? Vamos a meternos en ese punto. Si nos centramos en la conducta de los agentes económicos en la Argentina, donde hay una desconfianza muy razonable en el cuidado del Estado del poder adquisitivo de la moneda, los argentinos en general hemos respondido como, bueno, buscando algún activo de refugio. Y ese activo de refugio ha sido de manera generalizada el dólar. ¿Y cómo hemos procedido? Bueno, comprando y guardando. Comprando en las condiciones que la economía permitió. En algunos momentos en la compra de dólares se realizaba a través de un mercado donde era libre la cantidad que uno podía comprar, no había ningún tipo de restricción. Luego, ante las dificultades que existen en la economía y la carencia de dólares en relación a la demanda que existía, fueron estableciéndose restricciones, lo que se conoce como cepo, y bueno, esto fue haciendo más difícil, más complejo, más trabado el tema de poder adquirir la moneda extranjera. Bien, entonces, en principio nosotros decíamos, protegemos los pesos, ¿cómo? Bueno, con los pesos que tenemos comprando dólares y de esa manera esta moneda no sufre el deterioro de la inflación doméstica, la inflación de tu país. Pero lo que estamos planteando en este video es que nosotros tenemos que tener una mirada un poco más allá, no solo de la inflación de nuestro país, sino también de otro fenómeno, que tiene que ver con la inflación que ocurre en los Estados Unidos, porque también los Estados Unidos viene atravesando desde hace muchos años, con niveles bajos, pero que de vuelta pensando en este fenómeno acumulativo de la inflación, vamos a ver en la placa que sigue, es decir, cómo la inflación también erosiona el poder adquisitivo de la moneda americana. Entonces decimos, reserva de valor respecto a qué. Bueno, vamos a ver, respecto a qué. Yo puedo quizá estar viendo cómo cuido el arco de mis pesos, pero perdiendo de vista qué está pasando con ese activo que estoy comprando, si a su vez no está perdiendo también valor en términos reales. Para eso, acá hay muchas cuentas. Las personas que tienen la posibilidad de viajar y han viajado en años anteriores, pueden observar que quizá con un billete de $100 o de $50, hace 5 años atrás, podían comprar determinados bienes o servicios y hoy, con ese mismo billete, pueden comprar una cantidad menor. Así que vamos a ver una placa que es muy reveladora respecto de cuál ha sido la pérdida, ¿sí?, del poder adquisitivo del dólar.
dólar para comprar cosas en dólares, ¿no? Más allá del esfuerzo que a vos te pueda significar con tus pesos hacerte de dólares, ¿sí? Esta placa muestra cómo un billete de 100 dólares, allá por el año 2001, pasa a tener un poder adquisitivo real en el año 2022, es decir, pasaron 22 años, de 61.1 dólares. Es decir, que hay una pérdida acumulada de casi el 40% del poder adquisitivo de los dólares. La inflación está hoy a fuerza de suba de tasa de interés de la Reserva Federal cayendo en cuanto a las proyecciones después de venir de niveles cercanos al 7% anual, ¿no? Es decir, todos los meses se miran datos de la macro de Estados Unidos, el nivel de empleo, las ventas de comercio minoristas y también el tema de la evolución de precios. Y la tendencia está siendo decreciente. Pareciera que esta medicina, que es la suba de tasas de interés, estaría funcionando. Pero, ¿quién nos quita este punto? ¿No? Cada uno podrá posicionarse en el momento que empezó a comprar, a poder comprar moneda extranjera, la consideró la herramienta para protegerse, pero el dato de decir, bueno, a ver, es decir, yo pensé que estaba cubierto, sí, podías estar cubierto con sus particularidades de lo que era la evolución o la pérdida de poder adquisitivo de tu moneda local, peso por ejemplo, pero eso no te liberaba, no te cubría de la depreciación de la moneda americana. Ahí tenemos ese dato. Cada uno podrá elegir el punto de partida que quiera, hará los cálculos pertinentes y podrá observar cuánto lleva perdido hasta ahora, salvo que haya tomado medidas que compensen esa pérdida. En el temario inicial mencionábamos el tema de la tasa real, ¿sí? Y si teníamos pocas tareas, ¿no? Para aquellos que consideran el dólar como reserva de valor, también hay que agregar un dato más. Es decir, a la evolución de muchos precios, a la inflación en general de tu país, también tenés que incorporar ahora en tu agenda cómo viene comportándose la inflación en los Estados Unidos. Si la inflación fuese cero en los Estados Unidos, vos sabrías que el poder adquisitivo de ese billete que venías atesorando, bueno, pues se mantendría inalterable. Pero ese dato no es así. Entonces, sabiendo que el atesoramiento, el guardar el dinero sin darle ningún destino de inversión, nos genera a nosotros inevitablemente una pérdida en el poder adquisitivo de la herramienta que nosotros elegimos como reserva de valor, tenemos que empezar a analizar alternativas. Tenemos que determinar cuál es la tasa de rendimiento real de esas alternativas de inversión. Esto lo que va a significar es que si vos vas a invertir esos dólares en algún tipo de vehículo, vamos a ver de los más conservadores en este primer capítulo, algunos que tengan una política de mayor expectativa de rendimiento, consecuentemente de mayor riesgo y seguramente de un mayor horizonte de mantenimiento de esa inversión, vos tenés que decir, bueno, puedo obtener una tasa de rendimiento X, la tasa de inflación de Estados Unidos es y tendría que ver cuál es la diferencia, si la diferencia es positiva, si es a mi favor, si es neutra, si alcanzo a compensar el impacto de la inflación, o si por el contrario estoy obteniendo rendimientos que están por debajo de la inflación. En el caso de suceder esto, lo que está ocurriendo es que vos te estás descapitalizando en términos de dólares. Ese es el punto. Vos podés ver y tocar los billetes y pensar que que nada ha cambiado, pero esta dinámica entre el rendimiento que vos obtenés de los dólares que vas a invertir y la tasa de inflación te va a ir mostrando la ganancia o pérdida real de tu patrimonio. Pensemos que hoy la tasa o el rendimiento de las letras del Tesoro de Estados Unidos está en el orden del 3,5% anual.
y la inflación proyectada en los Estados Unidos está en el orden de los 6.3, 6.4% anual. Es decir, que estás perdiendo casi 3 puntos por año. Ahora, más allá de lo que podía ser esta revelación para algunos de darse cuenta de la pérdida del poder adquisitivo, bueno, hay que entrar a considerar, antes de dar el paso, de decir, bueno, vayamos a proteger mediante algún tipo de inversión la pérdida del poder adquisitivo en los dólares, bueno, ¿cuál es mi perfil de inversor? Y vamos a pensar y empezar de lo más bajo, que es los inversores conservadores, ¿sí? Aquellos que privilegian más los aspectos de seguridad, liquidez, disponibilidad a la rentabilidad. En la Argentina tenemos cajas de ahorro, plazos fijos en dólares, que ofrecen rendimientos que nosotros decimos testimoniales. Es decir, te ofrecen un rendimiento, las cajas de ahorro sabemos que son cuentas que permiten el retiro inmediato del dinero, ya sea en pesos o en dólares, los rendimientos, ya digo, son del orden del 0,10, 0,20% anual. Recordad que la inflación en dólares, pensá en dólares en este momento, ¿no? Es en torno al 6.3, 6.5% anual, por lo tanto, el rendimiento que obtenés no compensa casi de manera integral la inflación. Los plazos fijos en dólares, algunos bancos pueden ofrecer hasta el 2% anual, es una tasa casi diría poco frecuente en el sistema financiero tradicional, es más común que se encuentre en torno al 1% anual o incluso menor, dependiendo del plazo al que vos inmovilizás los recursos, es decir, el plazo de colocación de esos dólares en un plazo fijo. Así que por ahí la tenemos mal. Empezamos, sí, damos un paso reconociendo el impacto de la inflación en Estados Unidos sobre el poder adquisitivo de nuestros dólares. Pero empezamos a ver que hay ciertos instrumentos que no alcanzan ni mínimamente a compensar. Cito acá el tema de consistencia impositiva. ¿Sí? Estamos hablando de los dólares que uno puede justificar su compra antes de pensar en una inversión. Muchas personas han comprado a través, en los últimos 2 años, un poco más, dólares a través del mecanismo de lo que se llama el dólar solidario, dólar ahorro. Bueno, eso ha sido validado de alguna manera al momento de la compra por los organismos de recaudación, pero no perdamos de vista que estamos hablando de los dólares que uno puede justificar su tenencia. En este fenómeno, los conservadores, como dijimos, miran más la liquidez, el hecho de poder disponer de manera rápida e instantánea de los dólares, miran el riesgo es un concepto muy amplio, no estamos hablando del riesgo de las entidades muchas veces, sino cuando circulan esos conceptos como corridas cambiarias y el temor a que el dinero que está depositado en las entidades financieras sufra algún tipo de restricción, es un problema. Estamos dando un paso, sí, porque estamos reconociendo el problema y estamos por lo menos obteniendo algo que reduce el impacto negativo de este fenómeno, pero nos plantea necesariamente la necesidad de revisar cuáles son nuestras decisiones de inversión. Hasta ahora venimos atesorando y nos parecía que estaba bien, ahora nos estamos dando cuenta que atesorar no es suficiente, empezamos a explorar las alternativas conocidas y nos damos cuenta que no alcanzan, por lo tanto, el paso siguiente es empezar a considerar o a estudiar y a conocer otras variantes. Recalculando, necesariamente, ¿no? Hay que pensar en lo siguiente, que la protección de los ahorros de la inflación es un objetivo, pero ahora tiene una doble cuestión. Tengo que pensar
en proteger mis ahorros de la inflación de mi país, pero también considerar cómo el activo de refugio que estoy eligiendo también está sometido al tema inflacionario. Pareciera que las cajas de ahorro en dólares o los plazos fijos en dólares no ofrecen suficiente rendimiento como para compensar la inflación americana, y tenemos que empezar a mirar y a conocer otras alternativas. Eso es lo que te proponemos desde la ABC de tu dinero para mejorar la educación financiera de cada uno de nosotros, conocer estas situaciones y empezar, ya digo, a conocer alternativas superadoras, ¿sí? Superadoras, que probablemente te ofrezcan un rendimiento superior, que tengas que conocer las características y condiciones, riesgos, ¿sí?, que están asociados a las mismas, pero que quizás con ese conocimiento y con una combinación de plazos de inversión, objetivos que implican la conservación de tus dólares, por ejemplo, si son necesidades que vos podés posponer en la utilización de esa moneda por algunos meses o años, no necesitas recuperar, hacerte de esos dólares de manera inmediata, podés empezar a poner en tu agenda de inversión. Así que estate atento a los próximos capítulos que vamos a hablar sobre el tema de dólar y cómo hacer para, por lo menos, compensar y, si es posible, ganar en términos reales respecto de este activo de refugio que llamamos el dólar. Te agradecemos y te pedimos que nos sigas, compartas los contenidos y te suscribas a nuestro canal. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.